Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana. Amén. Muy contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Es el privilegio más grande que tenemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, redimidos en la sangre del Cordero. Oh, gloria a ti, Señor. Que Dios bendiga a todas las personas que me están escuchando por este medio. Aleluya. Hermano, quiero que meditemos en la palabra del Señor en este día, en el buen samaritano. Sé que es una palabra muy conocida para toda persona que lee la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, amén. Pero en esta palabra tenemos una gran enseñanza que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amén. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a leer el pasaje y después vamos a meditar un poquito, hermano, en esta palabra. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Jesús. Hermanos, aquí vamos a meditar un poquito en esta palabra en esta mañana. Pedimos al Señor, Espíritu Santo de Dios, nos ministre a través de esta palabra. Sabemos, hermanos, que Él es el que nos da la sabiduría y de Él viene todo lo bueno. Amén. Dice aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Amén. Oiga, hermano, no dice que el intérprete de la ley quería llegar a Jesús para llegar humillado ante el Señor y decirle: Señor, yo necesito que tú me expliques.
yo necesito aprender de ti. No, él llegó, hermanos, dice que le dijo a Jesús para probarlo. En otras palabras, él era un intérprete de la ley, él era un doctor de la ley, él era grande y sabía mucho en la ley, en lo que decía la ley, amén. Pero, dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Gloria al Señor. Dice, fue una pregunta buena, hecha con una mala motivación, ya que el escriba esperaba tentar al Señor de todas maneras. Amén. Él quería que el Señor dijera una palabra para él poder decir, Dios contestó mal, Dios así no era. Es que yo sí sabía lo que tenía que decir. Amén. Dice, pero de todas maneras Jesús sorprendió al escriba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no le contestó de acuerdo a la pregunta que él estaba haciendo. Amén. Sino que el Señor le contesta en la sabiduría del cielo del Señor. Amén. Y le dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? No le contestó conforme a la pregunta que le hizo, sino que le contesta con la respuesta sabia de Jesús. Amén. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Estaba terminada la conversación, no es cierto. Ahí estaba terminada la conversación. El Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, si tú haces esto, ya estás bien, ya puedes heredar la vida eterna. Amén. Pero ¿sabe qué? El escriba, dice, él no tomaba en serio en su vida, ni practicaba, y tampoco admitía su propia falta de amor a Dios y al prójimo, sino que él se creía que como él era un intérprete de la ley, lo sabía todo, y él estaba muy bien, porque sabía todo lo que la ley nos mandaba. La Biblia dice en Deuteronomio, ¿verdad?, que es también un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él lo sabía, y él se creía que por eso él estaba bien, que a él no le faltaba nada, pero estaba equivocado. Amén. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día, Señor, enséñanos, ayúdanos a entender cómo estamos delante de ti, si estamos haciendo tu voluntad o estamos haciendo nuestra voluntad. Amén. Gloria a Dios, dice. Y todavía dice, admitía su propia falta de amor por Dios y a su prójimo. Y también él trataba como de escurrir y salir, amén, del paso para hacerse ante Jesús que él estaba muy bien. Gloria a Dios, hermanos. Pero si nosotros seguimos leyendo la contestación del maestro, dice así, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él trató de decirle, Señor, yo estoy tan bien, pero ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, a ver qué me va a responder el maestro. Amén. Y el Señor sigue con la sabiduría del cielo y le contesta y le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén. Y ahí leemos otra vez todo, ¿verdad? Pero hermanos, en esta respuesta que el Señor le dio a él, se habla de tres personas que están aquí, que son los que el Señor menciona para responderle a él, ¿quién es él? Amén. Dice, se habla de un sacerdote, amén, ya ahorita lo leemos. Se habla de un levita y se habla del samaritano, amén. Hermano, un sacerdote, dice que los sacerdotes fueron señalados para representar a los hijos de Israel ante Dios,
Su principal deber era ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y todos sabemos, si hemos leído en el Viejo Testamento, que esa era la labor de los sacerdotes. Ellos agarraban y hacían holocaustos, ¿verdad? Sacrificaban animales, porque eso era para el precio, para pagar el pecado en el tiempo de la ley, se usaban esos sacrificios. Y esa era la labor de un sacerdote. Pero el sacerdote, hermanos, representaba a los hijos de Israel ante Dios. Amén. El levita, hermanos, dice, al igual que los sacerdotes, trabajaban en el templo. No poseían tierra ni heredad. Su función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Era adoración, era alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Los levitas vivían de las ofrendas en el pueblo de Israel, presentaban en el templo. Ellos vivían de las ofrendas que el pueblo llevaba. Ese era el levita, hermano. Pero ¿qué sucede con el samaritano? El sacerdote y el levita estaban adorando a Dios, estaban sirviéndole a Dios. Amén. Ellos conocían a Dios porque iban a adorar a Dios, servían a Dios. Pero la Biblia no dice que el samaritano viniera de adorar a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Y sabe qué pasaba con los samaritanos y con los judíos? Pasaba, hermano, que dice que los samaritanos y los judíos tenían cierta rivalidad. Los samaritanos eran considerados inferiores y herejes, pero el samaritano sintió misericordia. Amén. Es decir, los judíos, hermanos, y los samaritanos no se llevaban entre sí. Si nosotros leemos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, cuando dice que Jesús y la mujer samaritana conversó, amén, con ella, y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Porque de tiempo venía esa rivalidad. Siempre. Amén. Hermanos, si leemos aquí donde estamos leyendo, y nos vamos al versículo 34, dice, el samaritano, perdón, el 33 para entenderlo mejor, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame de él y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo? Aleluya. Hermanos, la respuesta linda que encontramos en esta palabra, la más hermosa, es cuando el Señor le dice, el hombre le dice, el que usó de misericordia, le contesta el intérprete de la ley a Jesús. Amén. Y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, ¿usted sabe quién fue el samaritano de nosotros? Jesús. El samaritano de nosotros fue Jesús. Amén. Amén. Y Él nos viene enseñando desde el principio, desde que Él vino al mundo. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, ¿cómo estábamos nosotros delante del Señor? No estábamos como ese hombre, amén, como el que estaba tirado ahí en la calle. No estábamos heridos, golpeados. Veníamos de un mundo, hermano, donde nos habían herido, nos habían traicionado. Tantas cosas que vivimos en ese mundo cuando no conocemos al Señor. Si yo preguntara en esta mañana el testimonio de cada uno de nosotros que estamos aquí, yo sé que cada uno tenemos un testimonio que contar. Amén. Pero ese buen samaritano nos recogió, nos levantó, nos sanó. Amén.
nos curó las heridas. Amén. Y nos transformó. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. En nuestra vida tiene que haber una nueva creación. Amén. Una nueva transformación, hermano. Porque el buen samaritano hizo en nosotros ese milagro. Y lo hizo por amor. Amén. Lo hizo por amor. Así que si alguien tiene que tener seguridad que hay un Dios que nos ama, somos nosotros. Amén. Al que Dios llamó, al que Dios escogió. Amén. A Él no le importó cómo estábamos, quién éramos, si éramos de mucha altura, si éramos pequeños, si teníamos dinero, si no teníamos, si éramos morenos, blancos, rubios, como sea, Él no le importó. ¿Y cuántas veces nosotros hoy en día, hermanos, tenemos igual forma de ser el buen samaritano para mucha gente, aún para los mismos hermanos de nuestra iglesia? Porque muchas veces nosotros predicamos al mundo, pero en la iglesia hay samaritanos. Amén. Hay samaritanos, hermanos, que tenemos que amar, ayudarlos. Hay samaritanos, hermanos, que van llenos de amor a cuidar y a ver al hermano, a ver a aquel que está tirado, aquel que tiene problemas. Amén. ¿Por qué? Porque como antes estaba presidiendo la vida, aún en el pueblo de Dios hay mucha gente que necesita palabra, hermanos, que necesita que usted y yo vayamos un día y usted diga: voy a visitar a la hermana hoy, voy a compartir con mi hermana, voy a tomarme un cafecito. Gloria al Señor. Eso es una gran bendición. Y también aquella persona tiene sus problemas, tiene sus luchas, tiene sus situaciones, hermana. Y usted como una buena hermana, o usted varón como un buen hermano, voy a ir y vamos a ir a hacer una oración en la casa de aquella hermana. Hermano, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Entonces, hermanos, ese es lo que nosotros tenemos que reflejar al mundo, que somos diferentes, no podemos ser iguales. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Gloria al Señor. Que muchas veces perdemos oportunidades lindas de servir a Dios. Perdemos oportunidades, hermano. ¿Sabe qué pasó? Este sacerdote y el levita perdieron la oportunidad de servir a Dios ahí. No dieron el ejemplo de que ellos venían de adorar a Dios. Porque si ellos hubieran venido llenos de Dios, hubieran tenido misericordia de aquel hombre que estaba tirado ahí. Pero ¿qué sucede? Lo vieron, tal vez dijeron: ¿quién nos mandó a estar, verdad? Como nosotros decimos aquí en Oaxaca, a estar de Pumas, o a estar tomado, en otras palabras. No le importó, ni siquiera se animó a ver si era que estaba tomado, o si lo habían herido, o si estaba muerto. Pasó. Y el otro igual. Y para los ladrones, ¿sabe qué, hermano? Para los ladrones que vinieron y lo mataron y le robaron, dice que él fue nada más una víctima más para sacar provecho. Por eso lo atacaron y ahí lo dejaron. Eso fue ese hombre para los ladrones. Y para el sacerdote y el levita, el viajero fue una molestia que evitar, por eso lo ignoraron. No quisieron. Iban muy ocupados, digamos que venían muy cansados, que tenían muchas cosas que ir a hacer, que la familia los esperaba, qué sé yo, tantas cosas tenían que hacer. Y no tuvieron tiempo tampoco para ir un poquito y fijarse en aquella persona que estaba ahí. Pero ¿sabe quién fue el correcto aquí? Pero para el samaritano, el viajero,
fue el prójimo, a quien amar y a quien ayudar, así que cuidó de él. Gloria al Señor, amén. ¿Y qué nos dice hoy a nosotros Jesús? ¿Cuál es lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros hoy? Haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Amén. Hermanos, vean, el samaritano, nosotros lo leemos así, pero yo sé que esta palabra tiene mucho estudio. Aquí nada más estoy dando yo como una pinceladita, un poquito. Hay gente muy estudiosa que sabe mucho. Pero ¿sabe qué, hermano? De nada sirve delante de Dios que una persona se sepa la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Hermano, que haya estudiado en los mejores colegios y en las mejores universidades, que pueda responder la Biblia toda cuando está hablando de la palabra. Pero si no está haciendo lo que Jesús nos manda a hacer, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque el Señor le respondió al intérprete de la ley. Y el Señor le dice, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ese hombre se quiso justificar ante el Señor, pero no le sirvió. Porque el Señor le dice, te voy a contar una historia. Y eso era lo que este samaritano tenía que hacer. Amén. Lo que este intérprete de la ley tenía que hacer. Él tenía que reconocer que por la ley nadie sería salvo. Por todo lo que supiera él, eso no lo iba a llevar al cielo. Amén. Él tenía que reconocer que necesitaba al Maestro, que necesitaba a Jesús. Amén. Que sin Cristo no podía hacer nada. Amén. Hermano, y qué maravilloso es saber y entender que ese Maestro, que Jesús de Nazaret, el buen samaritano de nosotros, está aquí hoy. Amén. Aquí está, aquí está, aquí está Él. Yo sé que Jesús ha cambiado a mucha gente. Yo sé que el Señor quiere hacer cosas grandes con su pueblo. Conforme nosotros le reconocemos a Él, conforme nosotros entregamos nuestro corazón a Él, Él nos va a ir cambiando cada día y nos va a ir transformando, como el alfarero hace la vasija y va a hacer la vasija a como a Él le agrade. Amén. Pero nosotros tenemos que ser humildes y humillarnos delante del Señor, no como este hombre que porque se creía que sabía todo, ya estaba perfecto y ya iba para el cielo. No, hermano, si no nos humillamos y reconocemos que necesitamos al Maestro, que necesitamos a Jesús para que cambie nuestras vidas, hermano, que Él es el único que nos llena de paz, el único que nos da gozo, el único que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el único que nos llena de paz, de fortaleza, de fuerzas. El que conoce tu petición y la mía. El que tiene la respuesta para todas las cosas. El que ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Grande es el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermano, cuando nosotros podamos, no hagamos lo del sacerdote y el levita. No lo hagamos. Cuando tengamos la oportunidad de hacerle bien a alguien, de ayudar a alguien, hermano, hay mucha gente que a veces pasa por la calle. Yo sé que en estos tiempos hay que tener mucho cuidado. Yo lo sé. Pero si usted puede empezar a salir ahí a la callecita y una persona cansada, salir con un fresquito, salir con un pancito, déselo. Le digo por qué. Leamos Mateo 25:35 en esta mañana. Gloria a Dios. Mateo 25:35.
esta mañana. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer esta palabra. Mateo 25, 35. Gloria a Dios. Amén. ¿La tienen todos? Dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Amén. Entonces unimos lo del samaritano con esta palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Misericordia. Misericordia. Amén. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Que podamos realmente, hermanos, aunque a pesar de hay tantas cosas, hermanos, que te hagan daño, que te ofendan, que te critiquen, que murmuren de ti, que digan cosas que no son. Pero ¿cuál es nuestro deber? Amar y perdonar. Dice: si tu enemigo tiene sed, dale. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero a veces qué difícil, ¿verdad, hermano? Uno escucha personas que dicen que ni se me arrime porque no quiero comer. Y se lo ve venir por allá, se cruza de acera y usted sabe que no se va. Es difícil, ¿verdad que sí, hermano? No es fácil. Y lo digo por mí misma, no por nadie, por mí misma lo estoy diciendo. No es fácil, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Amén. Con la ayuda del Señor podemos hacerlo, hermano. Amén. Yo sí le digo, hermanos, yo sí le digo. Con la ayuda del Señor podemos hacer muchas cosas. Porque Dios es el que da la fuerza y el que da el poder. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, yo sé, hermano, que en cuanto nosotros busquemos del Señor, cada día Él nos va llenando de su Espíritu Santo. Amén. Porque venir a la iglesia es tan fácil, hermano. Cantar en la iglesia es tan fácil. Y hoy en día, cada uno predica el Evangelio a su manera. Y quiere vivir a su manera. Y a lo que llaman a veces, dice malo, le dicen bueno. Y nosotros creemos que eso es en el mundo, pero también en la iglesia está sucediendo. Está sucediendo, mi hermano. Amén. A lo que le dicen mal, llaman bueno. Y cuando se predica la palabra como está escrita, como el Señor mandó, ya no quieren escuchar. Como que quieren tapar los oídos para no escuchar la palabra que es una. Aleluya. Amén. Pero esta palabra, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros mismos. Amén. Y que nosotros podamos entender, hermanos, que también Dios nos ha dado a nosotros palabras de vida para que usted le llegue a aquella persona. No estamos hablando aquí de comida, sino comida espiritual. Porque en nuestra boca hay palabras de vida.
palabras de esperanza, palabras de aliento. Amén. Hay personas, hermanos, que necesitan un abrazo y no hay nadie que se lo dé. Hay personas que desean escuchar una palabra diferente a todas las palabras que están acostumbrados a escuchar en el mundo. Amén. Viene una persona con un gran problema y le pide consejo a otra persona, y en lugar de decirle una palabra de hermanos, de amor, de perdón, le dice un poco de cosas que mejor no voy a repetir aquí. No se deje, como se le ocurre, usted es valiente, usted es una mujer, mire que ahora, mire que la ley dice, mire que la mujer no debe aguantar nada, mire que esto, mire que aquello, y al final terminan destruyendo matrimonios. Destruyendo familias. Ahora los hijos ya no quieren que se les diga nada, tampoco. Amén. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor nos llamó a ser ejemplo. A ser ejemplo. Porque, hermano, no cuesta corregir los hijos y las familias si usted es ejemplo. Hay problemas, yo lo sé, hay luchas, yo lo sé, pero cuando somos ejemplo, los hijos tienen un ejemplo. Amén. Pero, hermano, cuando vivimos todos iguales, no hay diferencia, no se marca la diferencia de ser cristiano y hijo de Dios. Así es. Sino que hacemos todo lo que el mundo hace. ¿Dónde está la diferencia? Dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Y por ella somos transformados. La mujer samaritana, cuando Jesús conversó con ella se fue a anunciar el evangelio que Jesús le enseñó. Y ella se fue al pueblo y dice: encontré un hombre que me dijo todo lo que yo era. Esa fue la predicación de ella, hermano. Esa fue. Y por medio de esa predicación dice que montones del pueblo llegaron a conocer a Jesús. ¿Qué había en ese hombre que le dijo a esa mujer todo lo que ella era? ¿Y usted sabe todo lo que ella era? ¿Cómo era ella? ¿Usted sabe por qué fue que ella se convenció más cuando el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido? Amén. ¿Quién le había dicho el Señor? Aleluya. Él era el rey, él era Jesús. Y eso que ella hizo en el pasado le sirvió para bendición en el presente. Gloria a Dios, amén. Por eso hay muchas cosas en nuestra vida que no tenemos que avergonzarnos del pasado. Porque ¿quién no ha pecado en este mundo? Que levante la mano. Yo no conozco a nadie. Así es. Pero muchas veces el pasado nos sirve de bendición para el presente. Porque orgullosamente, si el Espíritu Santo ha cambiado su vida y ha transformado su ser, usted puede levantarse y testificar y decir: Jesucristo me cambió. Amén. Pero con orgullo, pero también con derecho. Que no puedan decir: mentirosa, usted es el mismo, yo la vi allá. Usted es el mismo, yo lo oí por acá. Usted es el mismo. No, hermano, párese con todo su derecho y pueda usted testificar y decir: Jesucristo cambió mi vida y me hizo una nueva criatura. Denle la aplauso al Señor. Denle la aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos, termino con esta reflexión, porque hay Santa Cena. No quiero hacerlo. Amén. La reflexión dice así: Jesús y el maestro de la ley concuerdan en que el amor resume la ley de Dios. La dificultad del maestro de la ley está en saber quién es el prójimo. Para los judíos de esa época, un samaritano no podía ser considerado su prójimo. Jesús narra la historia del samaritano para mostrar que el prójimo no es un tema sujeto a discusión
o definición, sino que es alguien a quien encontramos y que necesita ayuda sin importar de qué raza, de qué cultura, de qué religión sea. Amén. Entonces, ¿dónde terminamos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Examinemos nuestras vidas y digámosle al Señor, Señor, ¿estamos haciendo nosotros esto? ¿O estamos nada más? Sabemos un montón de cosas, pero no estamos haciendo lo que realmente tú quieres que hagamos. Amén, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que esta palabra sea de bendición para muchas personas que la están escuchando y que mediten en su corazón si realmente estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Que Dios los bendiga.